Continuando con nuestro aprendizaje fascinante de la embriología humana, corresponde hablar en esta oportunidad de la tercera semana del desarrollo. Y aproximadamente estaríamos hablando de los 21 días del desarrollo humano. En la tercera semana del desarrollo van a acontecer una serie de transformaciones y elementos que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista de la embriología humana. En la tercera semana va a coincidir con la falta de la menstruación. A esa falta de la menstruación se lo llama amenorrea. La amenorrea se constituye como el primer signo del embarazo, pero también hay que tomar en cuenta que la amenorrea puede tener otras y diversas causas. En la tercera semana del desarrollo va a concluir el proceso de la implantación, esa implantación que se ha dado en la mucosa del endometrio. A su vez, en la tercera semana del desarrollo va a producirse el fenómeno de la gastrulación, donde se ha originado el epiblasto, el hipoblasto y el mesoblasto. Y hay que tomar en cuenta que la raíz blasto literalmente quiere decir brote o yema. Entonces, el epiblasto, el hipoblasto y el mesoblasto posteriormente van a dar origen a las 3 hojas o capas germinativas, que son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. En la tercera semana también va a tener su importancia. ¿Por qué? Porque aproximadamente vamos a confirmar el hecho mismo del embarazo, y esto se va a confirmar mediante el proceso de la ultrasonografía y mediante la confirmación del laboratorio de la detección de la hormona, que va a ser la hormona gonadotrofina coriónica humana. Se produce en la tercera semana, como habíamos mencionado, el proceso de la gastrulación. Y el proceso de la gastrulación, como estamos observando en la diapositiva, va a suceder una serie de pasos continuos que va a producirse después de que el blastocisto se ha implantado en la mucosa del endometrio y se transforma en un blastocisto de un disco germinativo bilaminar, donde se va a originar 2 concéntricas capas que se llaman el epiblasto y el hipoblasto. A partir de ello va a originar a la formación de la gastrulación, y en la gastrulación, en el proceso mismo de la gastrulación, se van a identificar estas 3 capas germinativas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. A su vez, en el proceso de la gastrulación, ya constituidos y formadas las 3 hojas germinativas, en el proceso mismo de la gastrulación va a continuar con la formación de una línea que lo vamos a denominar la línea primitiva y el nudo primitivo, como estamos observando en la presente imagen. Esta línea primitiva y este nudo primitivo aparecen aproximadamente hacia el final de la segunda semana del desarrollo como una línea engrosada del epiblasto en la mitad caudal y en la línea media del disco germinativo embrionario, disco germinativo bilaminar. Y aproximadamente en el día 16, estas células se conglomeran formando esta línea primitiva y adoptando una forma de un matraz. Y a partir de ello, todos estos movimientos se las conoce y se las describe desde la embriología como un proceso de invaginación. Entonces estamos observando acá, por ejemplo, la formación de un canal, por lo cual todos los tejidos han formado, y a este proceso se llama invaginación. A su vez,
va a continuar con el proceso de la gastrulación y en este proceso de la gastrulación el disco embrionario a principios de la tercera semana del desarrollo va a ser redondo y posteriormente va a tornarse alargado, como estamos observando, ¿no? Diferenciándose claramente un extremo cefálico que va a ser ancho y un extremo caudal y de igual forma ancho en su extremo terminal o caudal. En la tercera semana y hacia el final de la cuarta semana ya se manifiesta claramente la manifestación de una línea, la línea primitiva, que gracias a este proceso de engrosamiento va a llamarse o va a tener el término de nudo primitivo. Ya formando las tres hojas germinativas, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, claramente diferenciadas en la tercera semana del desarrollo, vamos a ver el desarrollo del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. El ectodermo va a dar origen al sistema nervioso y la piel. El mesodermo, desde el punto de vista de la embriología, desarrollará los músculos, el esqueleto, los riñones, el aparato reproductor. Y el endodermo dará origen a las glándulas endocrinas, a los pulmones, al sistema digestivo y al hígado. También, como habíamos mencionado, en la tercera semana del desarrollo, claramente se va a desarrollar una estructura que se conoce con el nombre de notocorda. Y la notocorda es un cordón de células macizas ubicadas en la línea media del disco germinativo, y esta notocorda se constituye como el esqueleto cilindro axil del embrión y va a jugar o va a cumplir un papel muy importante porque la notocorda influye en el desarrollo de las estructuras embrionarias desde la formación del tubo neural. En la formación de la notocorda hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista de la embriología van a pasar por diferentes etapas y esas etapas se conoce como la etapa de la prolongación cefálica, la etapa de la placa notocordal y la etapa de la notocorda. En la etapa de la formación de la prolongación cefálica o la prolongación notocordal, aquí observamos al nudo primitivo, a la línea primitiva, que paulatinamente a principios de la tercera semana va a ir alargándose cefálicamente hasta llegar a una región que se llama la lámina procordal, donde va a formar una estructura que va a llamarse el nudo primitivo. Entonces, en la etapa de la prolongación cefálica o notocordal, la línea primitiva juntamente con el nudo primitivo se van alargando cefálicamente. En la etapa de la placa notocordal y en la etapa notocordal propiamente dicha, va a suceder una serie de transformaciones por las cuales principalmente se va a producir el engrosamiento de la línea primitiva y en la etapa de la placa notocordal se va a formar el saco vitelino y claramente ya se va a identificar la placa o la lámina procordal. En la etapa de la notocorda, que ya se va a desarrollar a fines de la tercera semana del desarrollo, va a continuar con ese proceso de engrosamiento de la línea primitiva y del nudo primitivo y va a dar origen, como dice aquí la diapositiva, a una estructura que se va a llamar el cordón macizo de la notocorda. Y a partir de ese proceso va a continuar el proceso de la gastrulación. Entonces, en estas tres etapas de la prolongación cefálica, de la placa notocordal y de la notocorda, se define el eje primitivo del embrión y a partir de ello se genera una cierta rigidez. La notocorda induce al ectodermo para formar la placa neural
y a partir de la formación de la placa neural se va a formar el tubo neural. Y el tubo neural se constituye como el primordio del sistema nervioso central. Entonces el tubo neural va a dar origen al desarrollo del sistema nervioso central. A su vez, dentro del desarrollo del mesodermo intraembrionario van a desarrollarse cierto tipo de estructuras que va a ser la notocorda, los somitos, los gononefrótomos, los mesodermos laterales, la placa cardiógena, el septum transversum, el mesodermo faringio y el mesodermo caudal. Entonces la notocorda va a estar distribuida en la línea media, a nivel de la lámina procordal. Los somitos, que van a ser bloques del mesodermo sólidos que se van a ir localizando alrededor de la línea media o la lámina procordal. Va a existir el mesodermo lateral, el área de la placa cardiógena, que posteriormente va a inducir el desarrollo del corazón, el septum transversum, que es el sector del mesodermo ubicado a nivel de la placa cardiógena, el mesodermo faringio, que es una masa mesodérmica que se encuentra en la lámina procordal y va a inducir el desarrollo de los primeros somitas, y el mesodermo caudal, que posteriormente va a originar a una estructura que va a ser la cloaca. Al mismo tiempo se desarrollan una serie de estructuras relacionadas a las vellosidades secundarias, terciarias y la coraza citotrofoblástica propiamente dicha, induciendo al desarrollo de la placenta. Entonces las vellosidades secundarias pasan a desarrollarse a través de la invasión que sucede a nivel del mesodermo intraembrionario, y este mesodermo intraembrionario induce a la manifestación de las vellosidades terciarias, y a partir de ello se diferencian los capilares sanguíneos. Y también a nivel de esta estructura se va a desarrollar la coraza citotrofoblástica, y esta coraza citotrofoblástica está perforada, si es que el término vale, por una serie de orificios y venas con los que se aporta claramente la sangre materna. Hay que tomar y manifestar que también aquí se va a desarrollar una estructura muy importante, como es la barrera placentaria. Esta barrera placentaria, que está constituida por 3 tejidos del corium, que envuelve a las vellosidades secundarias y terciarias, constituyéndose, como su nombre lo dice, como una barrera placentaria en la cual va a filtrar la sangre materna y de la sangre embrionaria. Gracias a estas estructuras, por ejemplo, algunos tipos de virus se quedan filtrados a nivel de la barrera placentaria. La membrana de Nitabuch va a envolver al citotrofoblasto, que es la estructura que va a formar la placenta, y va a formar o inducir la formación de una capa de fibrina. A esa capa de fibrina se la llama la membrana de Nitabuch. Al mismo tiempo, en la tercera semana ya se constituye la formación del pedículo de fijación, que posteriormente va a dar origen al cordón umbilical. También hay que tomar en cuenta que en la tercera semana del desarrollo va a existir el cambio de nutrición y se va a establecer la circulación ya materno-fetal por la diferenciación de unos acúmulos angiógenos a nivel de las estructuras celulares. Pero hay que tomar en cuenta que aquí se desarrolla ya la circulación materno-fetal. Al mismo tiempo podemos observar una serie de la continuación de abortos tempranos, generalmente por los miomas submucosos o la manifestación de las sinequias uterinas. Los miomas submucosos, que son malformaciones a nivel del cuerpo del útero, y las sinequias uterinas, que son resultados de
abortos inducidos por un curetaje vigoroso. Muchas